Si te gusta esta clase de contenido no olvides apoyar con un like y suscribirte si no lo estás. Personajes, animes, música e imágenes utilizados en esta historia no me pertenecen, los créditos son para sus respectivos creadores. Merus, ¿cuánto tiempo más crees que durará esto? Aquella pregunta fue lanzada casi escupida por el hombre que miraba su universo, guardando dentro suyo un profundo arrepentimiento que solo se convirtió en dolor. No lo sé mi señor, supongo que unos cuantos milenios más, explicó, y aquello causó que la escarlata mirada del dios se posara en él. Aún no lo comprendo, tiene la posibilidad de reinar sobre todo, pero usted simplemente se tortura con el pasado, dijo, y aquello pareció fastidiar a Lakashin, que con rabia creó una pequeña esfera que lanzó al extenso espacio. Unos segundos pasaron y fue suficiente para que el aura violeta tiñera el cielo. ¿Lo ves? Aquellos que han de haber desaparecido no tienen más que eso, una muerte que los conduce al fin sin ningún tipo de remordimiento, pero yo sufro, cada que recuerdo sus miradas, cada que sus sonrisas invaden mi mente, siempre lo hago, exclamó con furia y en un instante con simplicidad eliminó a su guía que atónito miraba aquella cabellera. Son Goku. Por el camino de la destrucción capítulo 0, pecado. Levantó el brazo con lentitud, la atónita mirada de su primogénito lo decía todo, el rostro del orgulloso príncipe también estaba consternado, el tembloroso supremo pensó, en realidad lo valía morir por una pelea entre mortales. ¿Qué haces? Consternado preguntó y notó cómo la esfera era creada, el poder que se sentía era mucho mayor al esperado y la hostil mirada del Saiyajin de sangre pura no pretendía jugar. Él no era alguien malvado, pero comprendía que Vegeta haría lo que fuese para tener su tan preciada revancha, y era esa la razón de sus acciones. En un instante el tiempo se detuvo, la realidad no pareció creerlo y ambos le miraron absortos, la esfera fue lanzada, su viaje fue tan lento que se convirtió en una eternidad para el creador, que comprendió algo. No debió de haber interferido. Con simplicidad la esfera penetró en su carne y el dolor se apoderó de él, que dio un grito de magnitudes escalofriantes, sintió que la vida se le era arrebatada y cayó en cuenta de que su muerte estaba cerca. Sus ojos no tenían brillo alguno y entonces la reacción en ambos Saiyajines que miraban fue diferente. Es bueno que te deshagas de esa sabandija, solo era un estorbo, ahora si no habrá nadie más que nos moleste, exclamó el descendiente de la clase alta, que en un instante se lanzó en contra del clase baja. Caminaba con lentitud por los fríos pasillos de aquel palacio, exento de lo que ahí afuera pueda estar sucediendo, aunque de vez en cuando se disponía a revisar el estado del universo, sabía que no podía hacer nada y es por eso que solo se limitaba a cumplir con su trabajo. Sin embargo, de pronto algo lo perturbó, y en un instante se presentó en aquella habitación. Unos segundos pasaron y nada sucedía, seguro debía ser un fallo en sus sentidos, pero pronto el grito ensordecedor del dios le perturbó, miró como rayos violeta inundaban el entorno, y entonces supo no se había equivocado, el felino Akashin no cesaba su grito de agonía, de pronto su plácido sueño fue perturbado por el inimaginable dolor que consumía su abdomen, unos segundos bastaron para que sus manos cayesen sin vida. Hijo, ¿qué es lo que sucede? Cuando notó la situación no hizo más que llamar a su padre, ya esto se escapaba de sus manos y debía recurrir a las autoridades superiores. Un problema grave ha sucedido, algo que afecta al equilibrio del universo 7, mi neutralidad me impide actuar sin el consentimiento de mi dios que acaba de fallecer, pido su asesoría gran sacerdote Daishinkan, explicó, y aquello dejó un silencio sepulcral. Entiendo Whis, pido que mantengas la calma, hablaré sobre esto con el rey del todo, suplico tengas paciencia, pronto nos volveremos a comunicar, indicó y el ángel solo asintió. Entiendo, esperaré su llamado padre, dijo y la llamada culminó. Esto es grave, si no solucionamos esto pronto, puede que el universo sea destruido. Mi señor, me presento ante usted para que pueda brindar una solución para el reciente fallecimiento del dios destructor del universo 7, arrodillado informó y el ser le miró intrigado. ¿Acaso Bills murió? Intrigado preguntó y el ángel asintió. Oh, ya veo, quiero que me muestres lo que pasó, sí, ordenó con una risueña sonrisa, como si aquello no le afectara.
Entiendo, mi señor, dijo y mostró lo ocurrido en aquel universo. Las expresiones de ambos cambiaron al instante, y el sacerdote ya pensaba en lo que sucedería. Ese mortal es un insolente, sí, quiero que lo traigas ante mí, sí, además quiero que le digas a tu hijo que elimine a esa bola rosada, sí, molesto mandó al guía que solo se retiró. Miró la escena con frialdad y con un movimiento de su cetro eliminó a aquellos dos que tanto destrozo habían creado. Sin más se disparó en búsqueda de aquel que debía ser castigado por su crimen, y en el instante en que llegó lo vio tirado inconsciente, tal vez por la pelea que tuvo contra su eterno rival. Con que Son Goku, me compadezco de usted, susurró y con un toque de su báculo trajo al hombre de entre los muertos hacia los vivos, luego lo hizo levitar y en una estela desapareció. Llegó a aquel sagrado lugar y se quedó contemplando la zona por unos instantes, pero luego no perdió más tiempo y se acercó a una pequeña roca que tenía incrustada una espada. Sin pensarlo dos veces agitó su herramienta y en una explosión un extraño ser apareció. ¿Qué es, señor Whis? Asombrado gritó y corrió para saludarlo como se debía. Es un gusto volverlo a ver a usted y al señor. ¿Y el señor Bills dónde está? Asombrado porque el ser celestial no se encuentre con su destructor, preguntó sobre su paradero. Lamentablemente han ocurrido cosas que han afectado a este universo, entre ellas la muerte del señor Bills, es por eso que estoy aquí con usted. Kaioshin de hace 15 generaciones, explicó, y aquello dejó perplejo al anciano que no creyó aquella situación. ¿De qué habla? ¿Quién sería capaz de matar a Bills el destructor? Eso es una hazaña casi imposible, expresó su asombro, pero el ángel no mostró emoción por ello. Se equivoca, nadie ha asesinado a Bills, más bien fue una acción cobarde por parte de un mortal, que se ha atrevido a asesinar al supremo Kaioshin, explicó, y aquello dejó asombrado al creador, que no supo qué decir. Justo el que tengo acá, mostró al susodicho, que se mantenía desmayado dentro de una esfera. El anciano se acercó y comenzó a rodear el orbe, identificando rápidamente aquella raza. Después de todo fue una de sus primeras creaciones. Un Saiyajin, siempre supe que serían un problema. La molestia se reflejaba en su rostro. Estaba de acuerdo que destruir por capricho no era lo correcto, pero aquel mortal había cometido un gran pecado. Ahora eso no tiene relevancia, el gran Zeno-sama ha pedido que lo lleve ante su presencia, es por eso que lo liberé de su prisión. Si viajara solo demoraría mucho y eso traería muchos más problemas, es por eso que necesito que usted me lleve al Palacio del Todo, aclaró, y el marchito dios temió. En sus millones de años había ido a aquel lugar solo 3 veces y ahora iría por algo grave. Sin duda esto no era nada bueno, corrían el riesgo de ser eliminados, pero comprometían a otros si no cumplían las órdenes del creador del todo. Entiendo, entonces tome mi hombro, yo haré lo demás, pidió, y aquello fue aceptado por el ángel. Por favor, pido que no se entrometa al llegar, le puedo asegurar que este mortal tendrá un grave castigo y aunque usted desee ayudar a su creación no será posible, explicó, y el supremo anciano solo asintió, sabía que no había remedio. Kai. Los estrados eran ocupados por las autoridades máximas de los 12 universos, aunque la ausencia de uno de ellos les llamaba la atención a todos, pero ellos no hacían más que susurrar. De pronto la aparición de aquellos 3 les dejó en silencio, todos no supieron qué decir, ya aquel orgulloso gato no estaba con ellos, la razón desconocida. Ni el ángel, ni el creador se movieron de aquella plataforma, pues sabían que ahí sería la sentencia. Algunos de los demás quiso preguntar, pero antes de que ejecutaran su cuestión la aparición de las máximas autoridades les callaron y todos se postraron. Bienvenidos dioses y ángeles, estamos hoy para sentenciar al mortal que asesinó a un dios. Aquellas simples declaraciones les petrificaron y aunque quisieron levantar la mirada, sabían no era tiempo. Pueden levantarse. Antes que nada, el supremo sacerdote cayó y descendió a la plataforma, quedando enfrente de las deidades del séptimo universo. Ángel Whis, ¿acató las órdenes como se le fueron dichas?, preguntó con severidad, y el ángel asintió y con su báculo puso al mortal enfrente del ángel supremo. Así es, gran sacerdote, es este el mortal que asesinó al dios de la creación del séptimo universo y lo traigo ante usted y el rey del todo, para que sentencien sus pecados, dijo con respeto y calló.
¿Algo que tengan que decir en defensa de este mortal?, preguntó observando a ambos seres que se mantuvieron callados, pero el ángel, ya sea por pura misericordia o pena por el porvenir que aquel Saiyajin le esperaba, tomó la palabra. En defensa de este mortal llamado Son Goku, digo que he estado observando sus acciones que repercutieron grandemente en el séptimo universo. No creo que el homicidio que atentó contra el Supremo Kaioshin fuera intencional, supongo que lo vio como una amenaza, sus acciones lo amparan, siempre defendió lo que más amaba y de alguna manera mantuvo el equilibrio en el séptimo universo. Terminó de hablar y el lugar quedó en silencio, algunos dioses comenzaron a murmurar incrédulos de lo que escuchaban, pero si había alguien furioso era aquel que compartía sangre con el que falleció recientemente. El Rey del Todo tomará tus declaraciones en cuenta, por lo pronto deberé de vestirlo de acuerdo a la ocasión, aceptó las palabras de su hijo y procedió a poner al pelipunta en el suelo, hizo aparecer su báculo y con un golpe en la plataforma cambió el estado del mortal, de pronto sus harapos fueron reemplazados con la característica vestimenta de un dios, además de un tipo de corona, todo aquello cubierto por unas finas telas blancas en su totalidad, aquello impactó fuertemente en todos que no sabían qué sucedería. Todo estaba siendo tan impredecible. Muy bien, es momento de que despierte mortal Son Goku, dijo y en un instante el humano despertó y aturdido se puso de pie, miró a todos lados y se confundió, ¿quiénes eran los que tenía enfrente? Todo era tan extraño. Mortal Son Goku, es momento de que la sentencia por sus pecados sea dado por el gran Zen-Sama, exclamó mientras se elevaba, aquello confundió aún más al pura sangre que elevó la mirada notando aquellos extraños seres. Aquí, ¿quiénes son ustedes?, preguntó aturdido y aquello pareció perturbar a todos los demás dioses. ¿Qué mortal más estúpido? ¿Acaso sabe el grave problema en el que está metido?, preguntó uno de ellos que miraba todo expectantemente. No hay tiempo que perder mortal, se te serán concedidos 10 minutos para que el ángel de tu universo te explique en el grave problema en el que estás metido. Eran dioses que se regían bajo su propia moral, pero nada cambiaba el hecho de que sentenciarían a un mortal y debían darle la oportunidad de siquiera comprender la situación. No comprendió quién era el ángel de su universo, miró a los costados en busca de respuestas y los encontró, aunque eran dos seres, ¿cuál de ellos era el ángel del que ese extraño ser habló? Es a mí a quien busca señor Goku, será mejor que escuche atentamente que no hay mucho tiempo, habló con frialdad y fue que comprendió que aquella situación tenía que ver con él, con solo notar la mirada que los desconocidos incrustaban sobre él, lo sabía. ¿Quién es usted y por qué estoy aquí? Era lo único que quería saber, para por lo menos comprender en qué estaba metido. Mi nombre es Whis, protector y guía del dios destructor Bills al que usted asesinó, explicó y aquello dejó petrificado y desencajado al Saiyajin. ¿Quién diablos era Bills? No recordaba conocer a alguien con aquel nombre, entonces ¿por qué lo acusaban de algo que no había cometido? Sé que no comprende, en resumidas cuentas usted al asesinar al Supremo Kaioshin también atentó contra la vida del señor Bills, algo que ahora será castigado por las autoridades máximas de los 12 universos, solo le pido que acate todo como se le es indicado y que no apele que tiene todo en contra, había investigado sobre el que tenía enfrente, fue por eso que intentaba ser lo más simple posible y funcionó, pues el azabache cambió su expresión. ¿Me está diciendo que yo asesiné a alguien que nunca había visto? Dígame, ¿acaso no fue lo mejor, si usted mismo dijo que era alguien que destruye? ¿O eso es lo que entendí? Redactó su inquietud, pero para un simple organismo vivo como él, no había comprensión sobre los básicos pero importantes actos de la vida. Se equivoca, la creación y la destrucción van de la mano, deben existir ambas fuerzas para que todo esté en equilibrio, imagínese un mundo de pura oscuridad o de pura luz, justificó y fue entonces que todo estuvo claro y miró a los que tenía sobre él, sus miradas se posaron sobre aquel mortal y decidieron continuar. Muy bien, creo que sabe la posición en la que se encuentra, es por eso que en un gran acto de misericordia sin apelación alguna el gran Zen-Sama decidió lo siguiente, en vista de que el mortal Son Goku no asesinó intencionalmente al Supremo Kaioshin del séptimo universo, sino que fue una causa noble por querer salvar su hogar como lo estuvo haciendo hasta el momento, deberá de adquirir el cargo de Dios destructor de su respectivo universo para así equilibrar las dos fuerzas vitales de la vida, además de que será borrado y
reemplazado de los recuerdos de los que alguna vez fueron sus compañeros, amigos y familiares. Por último es que el universo en que usted será el máximo soberano sufrirá cambios que lo ayudarán a mantener mejor el equilibrio, sentenció, y todo el lugar se quedó en un silencio escalofriante. Solo ellos comprendían lo doloroso que para un mortal suponía perder todo lo que tiene y pronto se mostraría. El grito de negación inundó y penetró en el oído de todos ellos, que solo quedaron satisfechos pues era lo mínimo que podía ofrecer al asesinar a un dios. Por favor no lo hagan, mátenme si desean, pero no me borren de los recuerdos de mis amigos, mi familia, ellos son lo que más adoro. ¿Qué sería de mí si no existieran ellos? Por favor no lo hagan, suplicaba entre llantos, tanto era su sufrimiento que se arrodilló. Cargará desde el día de hoy con ese dolor, pues el pecado de asesinar a un dios no puede ser fácilmente perdonado, dijo frívolamente el sacerdote que clavó su mirada en el Saiyajin. ¿Por qué hacen esto? Todo esto es su puta culpa. ¿Qué diablos es que hacía ese supuesto dios cuando la mayor amenaza del universo estaba por ser liberada? ¿Acaso dormía? No hay otra explicación. Los odio a los dioses miserables que no comprenden a los mortales que pagan por sus impertinencias. Quizá diría más, pero la patada del dios del sexto universo lo calló. Cállate, estúpido mortal, tú no comprenderías a un ser tan magnífico como lo somos nosotros. Me das asco, te repudio, espero que cargues con esto para siempre, escupía el felino Akashin, que con rabia quiso destruir a aquel mortal que tanto detestaba. Deténgase, señor Champa, si llegase a dañar más a este mortal, todo el castigo impuesto sobre él será transferido a usted, habló Daishinkan, que le miró penetrantemente. Aquello causó miedo en el obeso destructor, que apareció en un instante en su estrado respectivo. Pido disculpas, su excelencia, pero la sola presencia de este mortal me repugna, dijo con asco, y muchos estuvieron de acuerdo. Tal vez sea cierto, pero usted no tenía la potestad de interferir. Si algo ocurría, toda la culpa hubiera recaído sobre el señor Bills. Fue imprudente de su parte, además su egoísta deseo y ganas de ser más fuerte lo llevaron a esto. ¿Acaso sigue sin comprenderlo? Ignoró las palabras de Champa y recalcó los fallos del Saiyajin, que quedó pasmado. De pronto todos sus recuerdos pasaron por él y la culpa lo comenzó a torturar aún más. Yo no lo quise hacer, amigos. Gohan, Bulma, Milk, Goten, Vegeta, deliraba con la vista perdida. Entonces en un instante, y solo por un instante, aquellos orbes se tiñeron de un escarlata brillante. Bueno, es momento de iniciar con el ritual de elevación, explicó, y todos los demás Akashines cambiaron sus vestimentas a unas similares al delirante Saiyajin, cubiertos por aquella tela ilustrativa que mostraba el sector en el que gobernaban. Yo, Zeno-sama, te proclamo como nuevo dios destructor del universo 7, sí, para que mantengas el equilibrio y orden hasta en los confines de tu jurisdicción, sí, exclamó, y un brillo violeta nació de sus pequeñas manos, un brillo que marcó un sello en él, causando un grito terrible, y entonces la energía divina de la destrucción descendió y embistió contra aquel mortal que perdió las pupilas. De pronto el grito se hizo más sonoro y la agonía en su ser no paraba, una extraña y perturbadora aura carmesí comenzaba a nacer de sus entrañas, y los rayos violeta en un instante comenzaron a destruir el entorno. Muchos de ellos quedaron aterrados, pues el grito de un primate completamente enfurecido resonó, pero la real causa de su temor era el incremento de poder que a cada momento aquel pecador sufría. Su cabello se tiñó de escarlata y sus ojos perdieron brillo, lo único que quedaban eran unos ojos con pupilas tan rojas como la sangre. Sin embargo, él no pudo más y cayó desplomado, dejando el lugar en un silencio completo. Pero ya aquel no era un mortal, ahora estaba glorificado por la divinidad que cada célula de su cuerpo desprendía, ahora era un dios Saiyajin. Fin de capítulo.